Bueno, continuamos con los estudios de Hebreos. Hoy vamos a terminar el capítulo 9. Vamos a trabajar desde el 23 al 28. 23 al 28. Y vamos a sacar a la vez las conclusiones de este capítulo 9. Estoy compartiendo esta presentación porque de todas formas estas ayudas nos permiten tener como más claridad, nos permiten como ambientar, ¿cierto? Esa palabra y más cuando estamos viendo de cómo el Señor desde un comienzo mostró el final, cómo lo que hizo en Levíticos, en Éxodo, es una sombra de lo que se cumplió en él mismo cuando él estuvo aquí en la tierra. Te le voy a pedir el favor a Betty que lea Hebreos 9 del 23 al 28 para que iniciemos nuestro estudio en esta mañana. Si te queda fácil, Betty. Sí, sí, señor. Ok, gracias. Dijo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Machía fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias, Betty. Un gusto. A ver, qué vemos inicialmente acá? A ver si ustedes me pueden ayudar. Pienso que está siendo muy claro todo lo que hemos venido estudiando hasta acá, ¿cierto? Hebreos. ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué nos está confirmando? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué está viendo cada uno en particular? A ver, ¿quién quiere compartirnos algo? ¿Qué le llega a su mente en este momento? ¿Qué le llega a entender? Yo veo ahí que él dice, ahí nos confirma de que Machía es el sacrificio vivo por la remisión de nuestros pecados, ya que en este momento antes tocaba entrar al lugar santísimo, pero aquí dice muy claro que ya Machía quitó eso, o sea, él es el sacrificio vivo y que ya vendrá por segunda vez, pero sin relación con el pecado, como dice ahí, sino ya por su pueblo. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Betty. Así es, así es. Muchas gracias. ¿Quién más quiere aportar o compartirnos algo? Mauricio, Pues, Cuéntanos, Juanca. no, primero las damas. Señor, Angelita va a hablar primero. ¿quién? Ángela iba a hablar. Ah, dale. no, como para complementar lo que acaban de decir también, eh, como mientras leían el pasaje, lo que veía es cómo marca la diferencia entre el sacerdocio anterior y el sumo sacerdote que es Mashiach, ¿cierto? En el versículo 25 que dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, ¿cierto? Entonces, aparte de que está marcando el sacrificio que hizo Mashiach, también está marcando una diferencia entre el sacerdocio anterior y el sacerdocio actual. Muy bien. Ok, muchas gracias. Así es, muy bien. Juanca, cuéntanos. No, pues Ángela y yo andamos Jimmy Connection. Ya, lo mismo que dijo Ángela, iba a decir yo.
Estamos Se conectados. le, se le adelantó, se le adelantó. Sí, sí, se llama Jimmy Connection. Ok, muchas gracias. Entonces, Mira, yo pienso que bueno, ¿alguien más quiere decir algo más? Yo pienso que si uno hiciéramos nosotros una lectura desde el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos hasta esta fecha, hasta este momento, perdón, hasta este capítulo, eh, aquí como que encierra todo el propósito de Hebreos, de por qué Hebreos no es que el Señor haya abolido la escritura o la Torá, sino que al contrario, la completó. Y más que completarla, no era porque hiciera falta, sino que Él la vivió. Él la estableció y Él la mostró. Y Él mismo se entregó por nosotros. Como lo hemos visto durante toda la carta, Él mismo, ¿cierto? Eh, Se despojó, se disminuyó, se entregó. Él mismo fue quien nos justificó. Él mismo es el que nos libera. Él mismo es quien pone su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es el eterno, único y Dios verdadero, desde el principio, el presente y por siempre, y para siempre. Entonces, por eso vamos a mirar de este versículo 23 al 28, de la sombra a la realidad. Todo lo que han profetizado en el Tanaj o antes de que viniera el Señor, ¿cómo se cumple? Y es mirar ese origen, exégesis, ese origen, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la gramática, de acuerdo a la literatura, de acuerdo a todo lo que implica ver verdaderamente el origen de las cosas y también las interpretaciones o los estudios que vemos aquí muy clara, no porque sean por denominaciones o por religiones, sino por el estudio que la misma escritura nos da el entendimiento de una verdad. Entonces, es un análisis del santuario, como dice ahí en la diapositiva, el sacrificio perfecto de Bachía y la restauración final. Lo dice al final, en el versículo 28. Versículo 28 es muy claro. Dice, así también Machía fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, que esa es verdaderamente nuestra esperanza, que es su segunda venida. Entonces, vamos a mirar unos pasajes para tener como un fundamento en este estudio, como para darle contenido y validez y seriedad al estudio. Porque el pasaje solo leyéndolo, en una lectura de comprensión de lectura, está siendo muy claro. Está siendo muy claro del versículo 23 al 28 que era una sombra de lo que debe venir, era una pedagogía, era un momento. No sé si ustedes logran ver la imagen donde aparece todos la vestimenta del sumo sacerdote, el lugar santísimo. No sé si logran verlo. ¿Si lo logran ver o no? Sí, sí se ve de fondo. Entonces, todo eso que se mostró ahí, lo que el Señor le mostró a Moisés y cómo Moisés hizo el tabernáculo según lo que Dios le mostró, porque fue una manifestación de Dios y le permitió ver el diseño celestial, que eso fue lo que hizo el Señor mismo. Él se presenta ante lo que él mismo estableció y viene y se despoja y hace todo el proceso, el debido proceso para restaurar, para restituir, para quitar el poder de las tinieblas y del pecado y de la maldad. Y ya la muerte no tiene poder sobre nosotros porque tenemos la victoria en él. Entonces, vamos a pasar a a otra diapositiva. Ustedes me dicen si cambia de diapositiva. pastor, aquí Señores, mirando, aquí mirando una cosita en ese versículo 28. Me llama la atención que dice que Mashiach ofreció una sola vez para que muchos seamos perdonados. O sea, lo que él hizo fue una sola vez. O sea que digo.
él ya no, pues ya lo volveremos a ver en la segunda venida, pues, pero ya viene a juicio, pues a juzgar. Claro, ahí lo dice, ahí lo dice. Sí, claro, Y, pero y lo que yo digo es que hay que ser como consciente uno en la vida, como que es que lo hizo una sola vez, él no lo va a hacer más veces. O sea, lo que ya hay para allá nos toca a nosotros como tales ponerle conciencia a las cosas. Uno, pues, la gracia no está eximiéndolo a uno del pecado, sino que uno antes tiene que poner como conciencia al asunto, ¿no? Como de así que, es. mira, que es que es una sola vez que lo hizo, ya no hay más sacrificio. Entonces, Ujú. ¿qué hay que hacer por uno mismo, como tal, ¿no? Pues ponerle Eso, conciencia eso al que, asunto. eso que tú estás diciendo, Juanca, es el resultado de su obra completa y suficiente, ¿cierto? Pero Mm, dentro del contexto de lo que está hablando Hebreos 9, está hablando de que Aarón había que hacer, él tenía que hacer un sacrificio cada año, ¿cierto? Y eso era repetitivo. En cambio, el Señor aquí lo hizo una vez y por siempre, y para siempre. ujú, O sea, el Señor no tenía que volverlo a hacer, ya lo hizo. Ya que eso tiene implicaciones en nosotros, que es lo que tú estás diciendo, hay unas implicaciones. No es el esfuerzo humano, no es el sacrificio humano, no son las rogativas del ser humano, no son las obras del ser humano, sino la obra de Machía, ¿cierto? Por eso sorbida la muerte, o sea, no tiene poder sobre nosotros, porque Él ya venció la muerte, Él ya, Él ya quitó el poder de la muerte sobre nuestras vidas, porque esa es nuestra verdadera esperanza. Entonces, como consecuencia de lo que tú estás diciendo, tomar conciencia de que Él ya lo hizo. Eso tiene que llevarnos a nosotros que no nos puede dominar ni determinar nuestra concupiscencia, ¿cierto? El mundo, todo lo que las luchas que vivimos todos los días. Eso ya no tiene poder sobre nosotros. Ni enfermedad, como lo dice Pablo, ni enfermedad, ni persecución, aún ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Y el amor de Dios es lo que Él hizo por nosotros. Y lo vamos a ver ahorita en Filipenses. Vamos a hablar en Filipenses. Entonces, pero sí, claro, eso es lo que tú acabas de decir y eso es lo que tenemos que tener mucha, o sea, hacerlo a conciencia y ser conscientes de que ya el pecado nos enseñaría nuestras vidas. Ya el mundo no define nuestras vidas, ni el mundo avala nuestras vidas. El Señor es el quien avala nuestras vidas. El Señor es el que nos permite mantenernos en su camino, en sus sendas, pero que seamos conscientes de que nosotros no estamos llamados para jugar con las tinieblas o estar en la luz, tiniebla, luz, uno por acá, otro por allá. No, no, no. Se es a conciencia, a conciencia. Ya no hay poder sobre nuestras vidas que nos aparte del Señor. Nada, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Nada, ni nadie. Entonces, muchas gracias, hombre Juanca. No sé si quedó, si complementé lo que dijiste, Juanca. y sí, señor, sí. Es eso, no, sino que se me viene a la mente eso, que es un tema como de ponerle como tanta conciencia, que Mashiach lo Ujú. hizo una sola vez y no esperemos a Amén. que él vaya a hacer otro. Ya lo que él viene es a juzgar Eh, de lo que tú, ajá. de lo que tú como conscientemente hiciste en la vida, ¿cierto? Así es, así es. Sabiendo que es bueno y que es malo, como que habla en Hebreos, creo que es Hebreos 5:11 o 12 algo así, que habla de que si todavía está uno tomando lechita espiritual o alimento sólido. El alimento sólido es el que Así le es. muestra a uno qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hay veces Ujú. nos jugamos todavía tomando lechita y eso no es así. Así es, Entonces es como así eso, es. me parece que me llamó la atención ahí. Es un tema muy serio. No es un tema ahí Y para manejarlo bastante con una gracia mal manejada, ¿no? romántico. Bueno, es que el Señor Ujú, sabe sí, es que yo soy débil, eso. dígame quién no peca, dígame quién no peca. No, 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 Ujú. no. Estoy en el proceso, estoy en un proceso. Ahí voy. Ajá. Pero sí, pero que se hagan resultados, porque si no, si seguís en el proceso, se puede parar toda la vida en el proceso y nunca se apartó del mal. Entonces ya después ya Masía le dice, "Ven, hermano, que usted Ok, va para la izquierda con las cabritas, qué susto".
Así es. Muy bien, vamos Bueno, a continuar. Vamos a continuar. Te le voy a pedir el favor, eh, tú mismo, Juanca, si me puedes leer Éxodo 25:9 y 25:40. Juanca, si me puedes leer esos dos pasajes, ahorita yo digo en qué momento los lees. Levítico 16:16, Nana. Nana está ahí, ¿cierto? No, no puede, Hebreos, no puede, no puede, Mauro. no, no puede. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿quién está por ahí? Oli, es que no los veo a nadie. Levítico 16:16. Hebreos 8:5, Carmencita, Carmencita. Ángela, Salmo 101 y Daniel 7:13-14. Mauricio, qué pena, Salmo 101, ¿qué? 110:1. Ah, listo, y el otro. Daniel 7:13-14. Filipenses 2:6-8. Filipenses, denme un segundito. Filipenses 2:6-8. Amparito, Amparito. Levítico Mauricio, 16. Chava- Mauricio, Amparito, Amparito. Chava Shalom para todos. Recuérdame, Shalom. Filipenses 2:6-8. Sí, señora. 6 al 8, sí, Bueno, señora. gracias. Angelita, Levítico 16:34 e Isaías 53:10-11. Doña Luz Marina, Salmo 89:14. Janet Vidal, Isaías 1:27. Julito, Isaías 53:5 y Zacarías 14:4. Magda, Apocalipsis 1:7. Mauri, es que tengo estos ojos hoy, vea, si usted me los ve, Ah, usted rojos, no va a decir rojos. con esos ojitos, esos No, ojitos pero los tiene ya llenos me de... aprobaron la otra cirugía ayer, porque me Ah, faltaba una, bueno, son tres, y la había aprobado, gloria, ya me aprobaron la otra ayer, entonces ya está en gloria a manos Dios. del médico que me llame a ver para cuándo me la hace. Listo, no hay problema. Listo, estaremos orando por eso para que te vaya muy bien en tu Ay, sí, cirugía. para que y que me la programen ya, ya lo más rápido, porque no aguanto estos oídos tan rojos, rojos y me duelen. En la Claro, noche eso me levanto y eso me lloran toda la noche, horrible. qué tremendo, qué tremendo, ¿ah? Pero Pero bueno, bueno, vamos a orarle al Señor a ver que me vaya muy bien con esto, Mauricio. ahí sí como dice César, el señor César, el de la comunidad, que esta sea la vencida, que esta sea la vencida. Sí, yo creo que ya, si no con esta, que van a ser tres de una, ya o me dejan, o me lo sacan, o me los arreglan. No, cayó dos ojos, cayó dos ojos. No, entonces, amor, tú lees Apocalipsis 1:7, eh, y, y a ver quién es el afortunado para que le dé otro pasaje. Eh, no, Juanca tiene dos. Bueno, dejémoslo ahí yo. A ver. Carmencita, tú puedes leer otro pasaje, Colosenses 2:17. Claro que sí. Colosenses, 2:17. listo, Mauro, con gusto. Bueno, y yo leo este también al final. Listo, ok. Mira, el solo pasaje
los solos pasajes nos van a mostrar, nos van a aclarar, nos van a dar eh, claridad sobre lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Entonces dice aquí, si está viendo el título, dice tabernáculo como escuela profética, es una escuela, es una escuela donde hay una instrucción muy clara. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a empezar con el versículo 23. Dice el versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces aquí comenzamos a mirar que hay un modelo celestial donde Dios le mostró a Moisés un modelo celestial. Moisés no inventó el tabernáculo, no fue parecer de él, sino que el mismo Señor le mostró, le mostró. La Torah revela que el diseño terrenal era una figura de la sombra, ¿cierto? Que preparaba al pueblo para la realidad celestial. Entonces miremos lo que dice Éxodo 25:9 y Éxodo 25:40 con Juanca. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y el 40, El 40 dice, ay, Dios mío, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el momento. Perdón, en el monte. o sea, ok, mire lo que está Listo. pasando acá, mire lo que está pasando acá. Es el modelo celestial, no fue un invento de Moisés, no fue un parecer de Moisés, no es la capacidad de Moisés, ni la inteligencia de Moisés, sino es el poder de Dios que le revela a Moisés el diseño del tabernáculo. Él vio lo celestial y lo pudo plasmar aquí en la tierra. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Hay una, hay un tema en Levítico 16:16 que le pide el favor a Oli, que el propósito original era purificar el santuario porque la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo pecador. O sea, el Señor iba a habitar ahí, pero como el pueblo es un pueblo pecador como nosotros, mientras que estemos en este cuerpo corruptible, seremos pecadores, cometeremos errores, pero para que el Señor pudiera estar ahí, era necesario purificar el lugar, los utensilios, santificarlos, apartarlos para Dios, porque Él se manifestaba ahí. Y Dios no puede estar donde hay oscuridad. Dios no puede estar donde esté. Por eso es que el Señor no fue hombre, no fue hombre, porque el hombre como tal es pecador. No, Él se hizo en forma de hombre. Él no fue hombre. Él cargó el pecado del mundo, pero no se halló pecado en él. Entonces, él no podía ser mitad hombre y mitad Dios, ni 100% hombre ni 100% Dios, no. Él era Dios disminuido. Ahorita lo vamos a ver en Filipenses. Del orden Entonces, celestial. eh, Oli, Levítico 16:16. Ya leo. Así purificará el santuario de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Ok, mire lo que estamos viendo acá. Entonces, no era porque fuera un tema místico, porque fuera un tema de rituales, sino porque el Señor era consciente de que habían, ¿cierto?, las impurezas, había un pecado, donde el Señor está habitando en medio de ellos. Él va a habitar en medio de ellos. Por eso el Chubá, ¿no?
El chubá, el techubá o el chub, es volver al Señor. Es dejar el pecado, dejar la oscuridad y volver a su luz, a su verdad, dejar la mentira, de dejar de la estrechez de Egipto y ir a la tierra donde fluye leche y miel, que es el Señor mismo, y ahí tendremos intimidad y comunión con Él. Por eso el Señor mismo dice, "Sed santos porque yo soy santo". El Señor es el más interesado en que tengamos intimidad y comunión con Él. Entonces, era el propósito original. Era el propósito original de esa pedagogía, de esa enseñanza, de ese día a día, de ese momento a momento, donde se está consolidando un pueblo, donde se está estableciendo y fundamentando un pueblo. Y por eso la enseñanza profética en Hebreos 9:23, que le pedí el favor no, perdón, 9:23, no, aquí lo estamos leyendo, ¿cierto? Aquí está en Hebreos 9:23, por eso era necesario que fuesen purificadas, ¿cierto? Fueran purificadas. Ahora, la Torá revela que el diseño terrenal era una figura y sombra que preparaba al pueblo para la realidad celestial. Hebreos 8:5. Ahorita sí, Carmencita, Hebreos 8:5. Sí, dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, muchas gracias. Mira, nosotros hemos sido muy reiterativos con ese pasaje, con el pasaje de Éxodo 25. Hemos sido muy reiterados porque Hebreos trata sobre eso. Todo Hebreos trata sobre eso. ¿Quién lo completó? ¿Quién le permitió que ya no hay que hacer más sacrificios, ya no hay que hacer más rituales, ya no hay que hacer más esfuerzos humanos? No, en la obra completa y suficiente y perfecta del Señor. Entonces, aquí vemos que era una figura en sombra que preparaba al pueblo para la realidad celestial. Ello les permitía, y como lo hacemos nosotros con el Shabbat, ayer escuchábamos una canción con mi esposa en la apertura del Shabbat, donde se une el cielo con la tierra. El Shabbat es eso. El Shabbat se une la eternidad con lo temporal de este mundo. Toca lo temporal de este mundo, toca la eternidad. Ese es el Shabbat. Shabbat es un encuentro con el Señor. El Shabbat es una convocatoria que hace el Señor. ¿Y eso qué nos implica? Ser santos, revisar nuestras vidas, despojarnos de todo peso y todo pecado que fácilmente nos asedia. Es hacer un alto en nuestras vidas. Es volver a tomar nuevos aires y decir, bueno, Señor, aquí vamos y aquí seguimos. Siempre, siempre el Señor buscando que su pueblo sea ese pueblo prototipo, no un pueblo definido ni determinado por el mundo, sino por él mismo. Por eso la primera cita es el Shabbat, cada 8 días. Es el momento de volver con la familia, es el momento de volver con nosotros mismos hacia el Señor. Es el momento de congregarnos los que estamos en este caminar, de compartir nuestras vidas. Mira que aquí estamos viendo dos santuarios, dos ministerios. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Dos santuarios, dos ministerios. ¿Están Sí, viendo José. Ok, ayúdenme por favor con eso porque hace 8 días tuvimos problemas con esa situación, entonces yo quiero que las cosas estén saliendo bien. Entonces aquí vemos en el versículo 24 de Hebreos 9, dice, porque no entró Machía en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ante Elohim, ante la plenitud, ante lo no conocido, ante su corte celestial. Es una cosa espectacular. El santuario terrenal que aparece ahí, el sacerdocio levítico, la ubicación hecho por manos humanas, la limitación es acceso restringido, representativo, era a través del sumo sacerdote, era a través de los sacrificios, era a través de los rituales.
La realidad celestial, sacerdocio, machía, ubicación, el cielo mismo, acceso, la presencia misma de Dios ante la corte celestial. Él mismo lo estableció, él mismo viene y lo muestra, él mismo dice, ya han sido justificados, ya derramé mi sangre, yo mismo me presenté por ellos. La muerte no me puede retener porque en mí no se haya pecado, porque yo soy el que seré, y la muerte no tiene poder sobre mi vida. Donde yo estoy, hay vida, donde yo estoy, hay luz, donde yo estoy, hay verdad, donde yo estoy, hay orden, donde estoy yo, hay justicia, donde estoy yo, como compartí esta mañana en la cuenta del Homer, tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que acompañarnos, apoyarnos. Mire cómo se aman. Desde el mismo Señor va ante su propia corte y decirle, mira, lo que yo establecí, yo lo cumplí. Ya esa acta de decreto que va contra mi pueblo ya es quitada, ya la cumplí. Entonces Machía no entró en un santuario hecho por manos, sino en el cielo mismo, el cielo mismo. ¿Está siendo claro esto? Les pregunto a ustedes, ¿está siendo claro? O cuéntenme pues. No, sí, Mauricio, sí, está muy Sí, sí. claro. Entonces mira que todo es una sombra de lo que verdaderamente iba a venir. Entonces vemos acá claramente el camino a la gloria, la humillación y la exaltación. Pero antes de pasar acá, perdón, le voy a pedir el favor, así. Daniel, el Salmo 111, Salmo 111, Angelita, Salmo 111. Sí, dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Ok, a mi Señor, ese es el famoso Salmo que no está hablando de David, sino que está el mismo, ¿cierto? Dijo, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. O sea, es ese proceso, como lo dice ahí, siéntate en mi trono. Recordemos lo de diestra, diestra. Es la autoridad, es un solo trono. No es un tema de ubicación, no. Hay una humillación, ¿cierto? Que vamos a ver ahora. Ahora, Daniel 7, 13, 14. Dice, Daniel 7. Dice, luego seguí viendo en mis visiones nocturnas. Vi la llegada de uno que parecía un hombre ordinario, traído sobre las nubes del cielo. Se acercó al anciano cargado de años y lo llevaron ante él. Le dieron la facultad de gobernar, reinar y ser tratado con gran respeto en todos los pueblos, culturas y naciones del mundo, para que siguieran sus disposiciones. Su poder es inmenso, nunca se acabará, su gobierno jamás será destruido. Ok, mire la pedagogía y la enseñanza del Señor acá. Por eso es que el Señor cuando se manifiesta, cuando está con Pedro, con Jacobo y con Juan, hay una transformación y lo vieron como el anciano de vida, o sea, vieron el esplendor, o sea, un momento que el Señor les muestra su gloria, su poder. Entonces, el Hijo es la imagen visible del Dios invisible, es despojado, se despoja, se humilla, se rinde, se entrega, ¿cierto? Se limita en tiempo y espacio. Y él mismo se presenta ante su corte celestial. Él mismo se presenta ante toda su plenitud, porque era necesario que él se despojara. Mire lo que dice el Filipenses 2:6-8, Filipenses 2:6-8, que le pide el favor a Amparito. Yo sí. Bueno, dice así la palabra del Señor. Él, siendo en forma de Elohim, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres.
Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, muchas gracias. Con Muchas gusto, gracias. Mira, Mauricio. mira que aquí está ese pasaje clave y fundamental, el cual siendo en naturaleza de Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Por eso en Daniel, ¿cierto? Él se presenta como el Hijo. La imagen visible, él vuelve y retorna ante toda su corte celestial, ante toda su plenitud, ha sido justificado, ha sido redimido, y a él se le ha dado toda autoridad, se sienta en su trono. Ya, ya, mi pueblo es mío, los que yo tomo nadie me los quita. Lo que dice Juan 10, lo que dice Juan 10 es muy claro. Miremoslo para que lo recordemos y lo tengamos muy presente. Mire lo que dice Juan 10 en el versículo, ya les voy a decir, dice, dice el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta tarde en el cierre del Shabbat vamos a trabajar Deuteronomios capítulo 4. Y Deuteronomios 4 es muy claro porque el Señor les advierte al pueblo sobre el tema de la idolatría. Pero el Señor sabe nuestra naturaleza y Él sabe que nosotros estamos expuestos a tantas cosas y nos desviamos, pero que siempre va a estar el camino de la reconciliación, siempre va a estar el camino de la restauración, siempre va a estar el camino de volver al Señor. Es la misericordia de Él. Por eso dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Abba, que me las dio, es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de Abba, de mi plenitud. Yo disminuido, limitado en tiempo y espacio, claro, perece, porque están en este mundo. Pero cuando yo venga, les transformaré en cuerpos incorruptibles y me verán tal como soy yo. Y ya me verán tal como soy yo. Entonces, cuando está hablando esto, dice, mira lo que dice. Si no, dice, siendo en naturaleza de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres, no como los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Él no escatimó. Esa humillación voluntaria, aquel que pretende a la gloria divina se despojó a sí mismo por amor a la humanidad. Tomó forma de siervo. Se presenta delante de la gloria del trono divino. Se sienta en su trono. Le fue dado dominio y reino sobre todo. Entonces, por eso Machía entra en la presencia de Dios habiendo cumplido el requisito de la entrega perfecta. Da a entender de que mire que son dos. No, no porque él se disminuyó. Él se disminuyó, no se dividió, ni se multiplicó, se disminuyó, se disminuyó, se despojó, no despojó a otro, no, se hizo visible cuando dice que nació o que se manifestó, es cuando se manifiesta aquí en la tierra. Lo que dijeron los discípulos, cuando le pregunta a Tomás por el Padre, dice, pero no me han visto a mí, Abba y yo somos los mismos. El que me ha visto a mí, ha visto a Abba. Porque solamente le ha sido manifestado a quien descendió y quien vuelve a ascender. Desde el camino a la gloria es la humillación y exaltación. Y eso es lo que el Señor es lo que hace en nuestras vidas. Claro, humillados bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Es en el tiempo de Dios que vamos a ser exaltados. Es cuando entendamos que no es este mundo ni para este mundo, sino para su gloria.
Entonces, por eso viene el cumplimiento pleno del sacrificio. Y en últimas es eso, el contraste en la línea del tiempo. El Yom Kippur, que era cuando el sacerdote se presentaba una vez al año, lo que dice Levítico 16:34, que le pide favor a Angelita, por favor lo lees. Angelito, Angelito. ¿Está Angelita? Yo te lo leo, Mauricio. Bueno, dale, gracias. Bueno, esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Hachén le mandó. Ok, muchas gracias. Recordemos, recordemos que estatuto perpetuo es Jucat Olat. ¿Qué quiere decir? Tiempo escondido. Un tiempo que está en la potestad de Dios, que Dios en este caso lo mejoró, lo mejoró. Ya no es con sacrificios de carneros ni de sacrificios de corderos, sino con su propio sacrificio, con su propia sangre, y fue más que suficiente. Era estatuto perpetuo, o sea, tiempo escondido que está en la sola potestad de Dios, que Él lo va a mejorar. No es que lo vaya a modificar, porque Él no lo modificó, sino que lo completó, lo cumplió, lo cumplió. Entonces, una vez al año el sumo sacerdote hace el sacrificio. El problema era, ¿qué quiere, mi amor? Cierra la puerta ahí, mi amor. Y cierra la puerta allá. Cierra bien la puerta allá. Que tenemos visita aquí en el apartamento del nieto. Cierra bien la puerta, mi amor. Perdón un momentico. Entonces, cuando está el estatuto perpetuo, tenemos que recordarle Jucá Olán, que es un tiempo escondido. Es un tiempo que está en potestad de Dios y que Él puede mejorarlo. No lo cambió, lo mejoró. Hubo un sacrificio, claro, su propio corbán. Hubo una sangre derramada, su propia sangre. Entonces, cuando está hablando de Levíticos, ¿cuál era el problema de Levíticos? Que cuando había un sacrificio de un corderito, Él cubría el pecado, no lo quitaba, no lo quitaba. Pero no transformaba la conciencia, obligando a la repetición. Entonces, por eso abogado tenemos. Y el abogado no para defendernos ni mucho menos, sino el abogado que nos permite a nosotros, que es el mismo Señor a través de su Ruach HaKodesh, que nos da entendimiento de que no debemos de estar en el pecado, ni el pecado no nos puede dominar a nosotros. Entonces, por eso Machía, en el versículo 25 y 26 de Hebreos 9 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre, Yom Kippurín, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Quitar. Lo otro cubría. Este quita. Usted mire esa imagen ahí, marco de doble rol. Sacerdote oficiante. No presenta No presenta sangre ajena, se presentó a sí mismo, a sí mismo. No presentó un corderito, él es el cordero inmolado. Él es el corbán, él es el pesa. Ofrenda perfecta, entrega voluntaria para cargar el pecado de muchos, portar lo que dice Juan. Isaías 53, 10, 11. Imagino que Angelita todavía no repunta o si está ahí. No, pastor, es que estaba por allá haciendo otra cosa, recogiendo una cosa, pero no alcancé. Ya ¿Cómo le voy a así, leer. Angelita? ¿Sí está bien? Angelita, Angelita, ¿qué pasa, Angelita? Estaba recogiendo una cosa.
A ver, lee pues Isaías 53, 10, 11, Angelita. Me cogiste fuera de base. 53, Ah, 10 o pilas, 11 pilas, dice, pilas, con todo pilas, esto el pilas. Señor quiso, Dale. con todo Levítico, esto, con Isaías todo, 53, 10, 11. sí, correcto. Con todo eso, eh, con, con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Verá el linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ok, ok. Muchas Ujú. gracias. Muchas gracias, Angelita. Este pasaje también se presta para decir, ah, mire que son dos. ¿Sí o no? Ah, mire que esos dos mandó a Junior y el Señor mismo, cuando estamos leyendo Isaías 53, 10 al 11, dice que, dice que con todo eso el Señor quiso eh, quebrantarlo, cuando él mismo se... Es que el Evangelio es el que nos aclara, ¿no? Cuando dice que se despojó, se despojó. No, no se aferró a cosa alguna, porque Él es el soberano. Entonces, Él mismo, cuando dice quiso, estará complacido en su sometimiento, en lo que está haciendo, sujetándolo a padecimientos. Él mismo lo estableció y Él mismo lo cumplió. Que nosotros tenemos que mirar la escritura como algo que Dios estableció, que siempre buscando la reconciliación, la restauración, la comunión e intimidad con su pueblo, pero que Él mismo le tocó hacerlo, porque Él es el único santo, Él es el único inquebrantable, Él es el único que no se halló pecado. Entonces, Él está cumpliendo lo que el profeta dijo. Listo, yo lo voy a hacer. Y bien, dice, expiación por el pecado. Lo hizo en la cruz. En el versículo 10 estoy leyendo Isaías 53. Y verá el fruto, el 11, verá el fruto de la aflicción de su existencia y quedará satisfecho. ¿Por qué va a quedar satisfecho? No está hablando de un cordero, no está hablando de un cabrito, no está hablando de su propio corbán, de la corporeidad manifestada en medio de nosotros. Esto es muy profundo. Entonces ahí el Señor mismo, ¿cierto? Él mismo le dice, y que será justificado, y dice, y mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Lo que dice Juan 1:29, cargó con el pecado del mundo, cargó con el pecado del mundo. Esa ofrenda perfecta, esa entrega voluntaria para cargar el pecado de muchos. Esto no significa abolición de la Torá, sino el cumplimiento pleno de su propósito. ¿Cómo se cumplió en él? ¿Cómo se cumplió en él? Entonces ya para que vayamos concluyendo y terminando, en el versículo 27 de Hebreos 9, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En hebreo el juicio es mispah, no significa castigo o condena, significa la intervención divina para restaurar lo torcido, el debido proceso. Entonces, ¿cómo empieza el tema? Empieza con el Salmo 89:14, que lo va a leer doña Luz Marina. Salmo Sí, señor. 89:14. Buenos días, qué bueno escuchar, doña Luz Marina. Dios te bendiga. Sí, señor. Muy buenos días. También me da muy placer saludando ya al final a la comunidad, pero bueno, gracias, No, Señor, por tranquila, que la yo sé que usted está oportunidad ahí que me da presente. de leer la palabra, Señor. Sí, señor. 89, Salmo 89:14 dice,
Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Rostro, ok, muchas gracias, doña Luz Marina. Mire lo que vemos acá. Ah, Varias ahí, cositas. sí, Señora, señor, con mucho gusto. ok, mira que este pasaje, este No, versículo tiene señor, que con mucho, mucho gusto. ok, no hay problema. Hay mucho contenido en este versículo, demasiado contenido. Dice justicia, sedacá. La sedacá tiene que ver con la equidad, tiene que ver con lo recto, con lo recto. ¿Sí? Eso, sedacá. Y justicia, mispa, la restauración, el debido proceso, el debido proceso. De la justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea que el trono de Dios tiene que haber esa, esa justicia y ese juicio. La justicia es que todo esté en orden y el juicio es que se restaura lo que estaba torcido para que haya su plenitud. Y eso trae un orden. Dios juzga para corregir y poner en orden la creación ante su corte celestial. Y viene la restauración de Sión, será rescatada con juicio. Y no es la Jerusalén física que le pusieron nombre como Jerusalén, sino, ¿cierto? La Sión es el pueblo de Dios, la Jerusalén celestial. ¿Qué lo dice Isaías 1:27? Lo tiene Jared. Em, Isaías 53:5. El 43:5, Sí, ese fue el que me dijo, o escuché mal. 1:27. Ah, bueno, listo. Isaías, un segundito, pastor, qué pena. Venga, mientras que tú busques ahí, vamos a hacer una pausa un momentico. Listo. Está la hoja pegada, no me quiere abrir. Ay, pero mira. ¿Ya lo puedo leer? Janet, yo le escuché como que íbamos a hacer una pausa mientras Sí, contaba. un momentico, Ah, ok, muchachos. Qué pena. listo, listo, listo. Listo, Janet, dale. Listo, dice así. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Ok, muchas gracias. Mira que aquí están lo que estamos hablando aquí con esta imagen. Si están viendo la imagen donde está Sí, señor. redefiniendo el juicio, el mispar, la restauración, restaurar lo que está torcido, lo que está en desorden, lo que está quitando la oscuridad, trayendo luz, trayendo misericordia. Entonces, el trono de Dios está la justicia. Trae orden, ¿cierto? Dios juzga para corregir y poner
en orden la creación. Entonces, hay una restauración. Sion será rescatada con juicio. Es que es un tema de restauración, es un tema del diseño original, es un tema de que ya no habrá llanto ni dolor, ni habrá desorden, ni habrá oscuridad. Hablamos con mi esposa ahorita, tomándonos un café, de cómo fue la creación, y usted sabe que existían los animales, pero no estaba la cadena alimenticia, no es que como un animal otro, y el tema de la cadena alimenticia, sino que el pecado es el que entra y afecta la creación misma. Por eso la escritura dice que la misma creación pide que sus elegidos o que el Señor mismo se manifieste y transforme esto en cuerpos incorruptibles, porque todo será restaurado. Por eso nosotros como pueblo también tiene que tiene que ver reflejado cómo tratamos lo que está a nuestro alrededor, llámese naturaleza, llámese personas, llámese recursos, porque eso es lo que busca, es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero el juicio no es de condenación, sino que el Señor separará los cabritos de las ovejas, la espiga del trigo. Ya, el que es, y el que no es, no es. Por eso lo dice el versículo 28. Es una sola vez. Esto tumba el tema de la reencarnación. Este versículo tumba el tema de la reencarnación. Ok. Las dos etapas de Machía. Aquí vemos el versículo 28, lo que hablaba Juanca ahorita. Así también Machía fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Salvar de qué? Del juicio final, de que ya seremos apartados para Él completamente. Entonces, Isaías 53:5, Julito. Dice así la palabra del Señor: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Elohim, el amor entrañable, y humillado. Ok. Y Zacarías 14:4. En aquel día pondrá Adonai sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al oriente de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ok, ok, perfecto. Y miremos Apocalipsis 1:7, ahorita hacemos la explicación. Gracias, Dice Julito. así la palabra. Dice, mirad que vienen las nubes y todos le verán con sus propios ojos, incluso incluso quienes le traspasaron, y por él hará lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Amén. Mire esto tan tremendo, gracias, amor. Mire esto tan tremendo, mis amados. Las dos etapas de Machía. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Las primeras citas de primavera, las segundas citas de otoño. Las segundas. La primera venida, redención del pecado. Ese era el propósito. La segunda venida, restauración del reino. Buscad a Dios, su reino y su justicia. Su reino. Ser justificados. Experimentar el juicio de Dios en el sentido de restaurados, de que somos apartados para Él. Primera venida, naturaleza, humillación voluntaria. Él se humilló, no escatimó, no reparó, no se aferró a cosa alguna. Usted cuando sabe lo que es y sabe lo que tiene y quién eres, no importa lo que haya que hacer.
Y el Señor sabía que él tiene claro que Él es el soberano único y Dios verdadero. Por eso Él se despojó. Nadie me puede retener. ¿Qué nos retiene a nosotros aquí en el mundo? La muerte. La muerte. La muerte. ¿No dice la gente que lo único que no tiene solución es la muerte? Eso dice el mundo. Eso lo decíamos muchas veces nosotros. Pero nosotros lo que estamos en Machía, ya hay solución para la muerte, porque tenemos la vida eterna en Él. Entonces, la naturaleza fue una humillación voluntaria. La segunda venida, naturaleza, manifestación visible, universal y gloriosa sin avisar. En las nubes es un tema de es sin avisar, es en abrir y cerrar de ojos. Recuerda que es un metalenguaje. Ahora, texto clave, el que acabo de leer Julito. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Textos claves, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:4, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Va a ser en un momento de abrir y cerrar de ojos y no habrá tiempo de nada. Ya el tiempo cesó y ahí viene el crujir de dientes. Machía fue ofrecido una sola vez. Lo leímos en Hebreos 9:28. Una sola vez. Esto tiene muchas implicaciones. La primera es la que dijo Juanca, tomar conciencia de que ya somos del Señor y que no hay ningún esfuerzo humano que pueda cambiar eso. Si la persona está dormida o durmió, no es lo que yo haga por ellos después de que están dormidos. No es el esfuerzo humano, ni el implorar. Yo puedo rasgarme las vestiduras, puedo vestirme de cilicio, arrastrarme, andar de rodillas todo Medellín. Eso no va a cambiar, porque no es obra humana, es la obra única y suficiente de Machía. Y esto va a ser hasta los tiempos de la restauración. En Hechos 3:21, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Recordemos que Hechos 3 es cuando está hablando Pedro, de cómo se ha cumplido la palabra, hasta los tiempos de la restauración, hasta cuando el Señor, de acuerdo a la medida que Él estableció, se haya cumplido. Está en la sola soberanía de su grandeza. Entonces, aquí vemos, mis amados, una síntesis de la teológica de Hebreos 9. ¿La están viendo? Síntesis teológica de Hebreos 9. ¿La están viendo? Sí, señor. Ok, muchas gracias, Pedro. Entonces aparece, el tabernáculo era una escuela profética. No era un ritual vacío, sino un diseño para enseñar que Dios quiere habitar con su pueblo. Habitaré entre los hijos de Israel. Éxodo 29, lo voy a leer yo. Ese ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿En dónde iba a habitar? En el tabernáculo. En el tabernáculo. ¿Por qué tenían que santificar todos los utensilios y los lugares? Porque Él es santo. Y solamente los limpios de corazón veremos a Dios. No es porque yo sea bueno, sino porque he sido justificado por Él. Ahora, los sacrificios son una sombra, el de la mitad. El sistema señalaba hacia una realidad mayor. El sacrificio perfecto sería el de Machía, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Colosenses 2:17 que le pedí favor a Carmencita. Sí, dice la palabra de Dios. Y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Machía. Exactamente, exactamente. Todo. La misma sangre, su propio corbán. Es una cosa poderosa.
Una cosa espectacular esto. Oh, esto nos tiene que liberar a nosotros de tantas cargas, de tantas angustias y de tantos temores y estar seguros en él. Machía es el sumo sacerdote eterno, un sacerdocio superior que entra al santuario celestial con su propia sangre. ¿Habrá algo más grande que el Señor? ¿Habrá algo más grande que todo su esplendor? Él mismo. Ya. Los que son míos nadie me los quita. Y por eso recordemos el Salmo 110, versículo 4. Juró Hachén y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Celestial. Para siempre. Aarón era una sombra, era una pedagogía, era una dinámica para santificar a su pueblo. Pero ya Mashiach, el eterno soberano y único Dios verdadero, quien entregó su propio corbán, quien la muerte no lo puede retener y ha venido a ser, y él mismo se presentó ante su propia corte, digo, es que he cumplido. A mí nunca se me olvida el ejemplo que puso Juan que hace mucho tiempo. Juan que puso un ejemplo muy sencillo, pero profundo. Y él como hombre de negocios dice, hablando de este tema, de cómo el Señor se despojó, me acuerdo que estábamos en pandemia, y él dijo, es como yo como dueño de esta empresa, que yo establecí mis propios estatutos y mis propios procedimientos, y yo mismo me someto a ellas. Pero no porque yo tenga que hacerlo, porque yo soy el dueño de la empresa, sino porque yo quiero que no haya excusa para que alguien venga a decir que eso es imposible de cumplir. No, si es posible, si es posible porque yo voy a estar con usted, dice el Señor. Yo les daré mi poder. Ustedes van a ser el depósito de mi poder, la Nechamá. Mi grandeza se manifestará en sus vidas. Por eso de la teología a la fidelidad cotidiana. No es solamente un estudio, no solamente es una interpretación, es una vida. Entender la Torah a la mente es reconocer que la Torah no es un sistema religioso vacío, sino una revelación pedagógica divina. Es algo pedagógico, algo que se refleja. Comprender al Machía o a Machía, su poder. Machía no vino a eliminar la revelación anterior, sino a llevarla a su plenitud, entregándose voluntariamente. Voluntariamente. Vivir en fidelidad, acción. La redención no es solo perdón, tiene el propósito de transformar la vida de su pueblo. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que ha sido perdonado de sus pecados, tu vida tiene que estar transformada. El Señor te dignifica, el Señor te restaura, el Señor restituye y Él da de su poder para que andes sus sendas. ¿Cuánto más la sangre de Machía limpiará vuestras conciencias de obras muertas, es decir, de obras muertas para servir al Dios vivo? No se trata de rituales, no se trata de sacrificios, no se trata de esfuerzos humanos. Se trata es de apropiarnos de que Él ya lo hizo por nosotros y Él es el que vive en nuestras vidas y Él es quien gobierna nuestras vidas. La exégesis, el original, la profundidad de Hebreos 9 es una invitación directa a vivir en fidelidad al Dios vivo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y es andar en su fidelidad. Ahora, hay una conclusión que yo saqué acá, tomando como el versículo 14, como el central de este Hebreos 9. Cuanto más la sangre de Machía, estoy leyendo el versículo, el cual mediante su poder eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, al amor entrañable, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Tres cosas, mis amados. Entender, la Torah no es letra muerta.
Revela la inmensa profundidad y el diseño preciso del plan divino, una escuela espiritual. Comprender la obra de Machía es completa, eterna y perfecta. Él purificó las cosas celestiales y nuestro propio interior. Vivir. La redención no es un permiso para vivir igual. Ojo, la redención no es un permiso para vivir igual. La conciencia limpia es el poder otorgado para vivir en fidelidad absoluta al Dios vivo. Al Dios vivo, mis amados. Quería compartirles esto. Espero que sea de gran enseñanza para todos nosotros y que sigamos en este caminar con el Señor. Amén.